Hoy quiero hablar acerca de uno de los episodios que muchas veces frustra y estanca la relación conyugal y matrimonial, porque los integrantes se desalientan porque no ven cambios en la dinámica relacional, en la dinámica de la comunicación, en cómo manejan conflictos, en cómo llevan la convivencia, y tiene mucho que ver con el fenómeno o el episodio llamado amargura. ¿Qué es una amargura? La Biblia, de una manera bien enfática, muchos miles de años atrás, la ciencia apenas está cubriendo esta temática en los últimos 60, 70 años, ya Dios lo había previsto miles de años atrás, por eso reconfirma nuevamente que la palabra de Dios es inspirada por Dios, porque Él conoce el corazón del hombre. Advierte que tengamos mucha cautela de no experimentar este episodio, porque a causa de ella, Hebreos 12:15, uno puede primeramente dejar de alcanzar la gracia de Dios, se afecta la comunión espiritual, también estorba la vida del individuo y a causa de ello contamina a otros relacionalmente. Es lo que resume Hebreos 12:15. Amargura es cualquier episodio que emocionalmente me impacte negativamente. Yo como individuo nunca tuve la oportunidad de darle una clausura a través de un episodio llamado perdón. Lo cual significa el malestar, la herida, el evento, el trauma, el resentimiento que nunca tuve la oportunidad de darle una clausura, ahora pasa a ser parte de mi personalidad. Por eso es que usted puede ver personas que la condición de amargura se le puede hasta evidenciar en el rostro, se le puede evidenciar cómo se comunican, cómo manejan conflictos. Por ejemplo, cuando usted describe a una persona rencorosa, ese es un indicador de que esa persona emocionalmente, y esto es ya una connotación psicológica, está arrestado por ese episodio. Y esto es algo muy, ¿verdad?, muy retante, porque cuando hay personas que aspiran a hacer cambios en la dinámica de matrimonio para poder fortalecer esa relación, van a descubrir que si llevan amargura guardada en su corazón, el cambio le va a durar 2 semanas, porque va a ser estrictamente un ejercicio totalmente intelectual o cognitivo, o un esfuerzo sobrehumano, pero no logran que ese cambio sea permanente porque emocionalmente están atrapados en una deuda psicológica. Entonces, la amargura, el conflicto con ella es que impida que la persona pueda funcionar en una relación afectiva. El matrimonio es una relación afectiva. Le impide manejar conflictos de una manera adecuada. Por eso tú vas a ver que una persona bajo el control de una amargura se puede tornar bien violento, se puede tornar bien hostil, se puede tornar muy reactivo, es todo o nada, no puede escuchar, siempre está a la defensiva. Literalmente el término arresto emocional lo describe perfectamente. Entonces muchos hombres, muchas mujeres se angustian, se frustran, porque cuando ya pasa ese episodio donde la amargura les controla, vuelven en sí y empiezan a meditar y reflexionar: pero ¿por qué yo soy así? ¿Por qué trato mal a la gente que yo estimo? ¿Por qué si prometí unos cambios todavía no logro hacer esos cambios? Y no es por ausencia de voluntad de cambio, es porque no han tenido la oportunidad de hacer una autoexaminación más profunda. Y es que qué heridas, qué resentimientos, qué falta de perdón aún yo llevo dentro de mí que me tiene atrapado a esa condición. Entonces lo que quiero concientizar hoy es, hay unos síntomas que la persona puede explorar para identificar la posibilidad si esta condición llamada raíz de amargura está controlando, lo tiene aprisionado como individuo. Una particularidad de la amargura es que no permite a la persona ejercer lo que se llama el ejercicio de perdonar. Se le hace bien difícil poder perdonar, poder cerrar, porque no solamente tiene evento de diferencia o conflicto que pueda sufrir una relación. Sabe intelectualmente que tiene que perdonar, sabe que tiene una raíz de amargura, está súper consciente de eso, pero no puede hacerlo. Se siente impedido. Mucha gente lo describe, es que ella es una persona orgullosa, o él no es de pedir perdón. La persona emocionalmente está discapacitada para entrar en ese ejercicio, porque como lleva un cúmulo internamente de muchas heridas, mucho dolor, entrar en esa atracción de perdonar tendría que atender las otras transacciones que tiene acumuladas y le crea mucho caos interno. Por eso la persona le da pichón, lo deja ahí, o se mantiene en una actitud bélica permanentemente. Por eso es que afecta en la personalidad. O sea, el conflicto que yo puedo experimentar en mi relación o lo que sufro no se quedó ahí. Yo me llevo esa condición conmigo.
para donde quiera que yo vaya. Y esto es uno de los agentes que más crisis provoca en las relaciones de matrimonio, porque estanca la relación, o desequilibra la relación, o lleva a la relación a vivir en un estado permanente de alarma y de tensión. Otra condición que la amargura genera es que muchas veces lleva a la persona que no puede dar amor, ni tampoco puede recibir, y es por razones obvias. Una persona que ya está en esta condición llamada amargura tiene mucho pánico a volverse revictimizado, ser herido nuevamente, y entonces como regla de convivencia mantiene una distancia. En los hombres bien particular esta dinámica, que es mantengo una distancia emocional, que significa yo puedo estar contigo, puedo compartir la convivencia, pero no soy íntimo, puedo compartir actividades, pero no vinculo. Y entonces, por el otro lado, cuando la mujer experimenta esa conducta del individuo, del varón, ella también queda muy afectada, porque si algo impacta emocionalmente a una mujer es sentirse rechazada, ignorada o aislada ante la actitud del marido. Es lo que explicaban la otra vez de lo de la desconexión del esposo. Exactamente. El hombre toma una actitud defensiva para protegerse y a la misma vez funciona la relación, pero realmente lo lleva involuntariamente a perder su deber conyugal, afectivo y relacionalmente con ella. Otra cosa es que la persona en amargura se aísla o tiene una tendencia a romper relaciones. ¿Qué significa? Si la amargura o esa condición, esa deuda que yo llevo emocionalmente por dentro se activa, me siento amenazado, como medida de resolver ese conflicto, presento divorcio, presento abandono de la relación, presento la opción de separación, y lo presenta de una forma unilateral. No es algo dialogado, no es algo consultado, no es algo de mutuo acuerdo, no es algo informado, es una reacción de impulso. Muchas veces también lleva a la persona a que cuando tiene malestar, el enojo se apodere de ella o de él, y no hay diálogo. Permanece en un estado de enojo permanente. Hay hombres o mujeres que el malestar le puede durar días, semanas. Muchos de ellos interpretan, pues no te hablo para que no sea peor la situación, no lastimarte, pero es que el silencio lastima mucho más severamente que la ausencia de diálogo. Así que es paradójico. Tratando de resolver, lo que hago es empeorar más la condición de convivencia. Entonces, lo que quiero que entiendan, nadie está exento de experimentar estos episodios. Por eso a mí no me sorprende, porque Dios en la Biblia es tan enfático de que hay que hacer una monitoría continua de la condición del corazón, porque como bien explica ese verso en Hebreos, no solamente afecta mi vida personal, afecta la relación con Dios, sino afecta la relación con otros. Así que, ¿cómo se clausura, se enfrenta un estado de amargura, que no es otra cosa? El rencor, el coraje, el enojo se apoderó de mi condición afectiva. Pues la Biblia advierte que es a través del proceso llamado perdonar, que no es otra cosa que la herida, la ofensa, la falta que sufro, en vez de retenerla, internalizarla, yo activamente procedo a liberar la otra parte, o a liberarme a mí mismo de esa deuda emocional, para que yo pueda continuar funcionando y pueda entonces no permitir que este estado de amargura se apodere de mi persona. Mucha gente interpreta que este episodio es un episodio de debilidad, es episodio de admitir derrota, de admitir que yo soy el culpable. No, es para que usted no pierda funcionamiento, porque como ya advertí, cuando yo permito que la amargura se apodere de mi persona, la otra parte no queda afectada directamente, queda afectada indirectamente. El que queda más perjudicado soy yo, y a causa de ella muchas personas pierden relaciones, pierden función, pierden su manera de cómo relacionarse con la vida, e inclusive pierden o afectan su relación con Dios. Para abrir las líneas en esta mañana, no sé si te identificas con el tema que el doctor Peter Purkov Vega nos está compartiendo. Peter, te hago una última pregunta. ¿Cómo entonces una persona que entiende su condición, que sabe que está en amargura y que el paso a seguir es perdonar, sale de ese estancamiento para que finalmente reciba la sanidad y sea libre? ¿Cuál es ese punto de cambio en la persona? Porque nos pueden estar escuchando muchos que sepan que Peter está hablando de mí, ese es mi caso, yo estoy en amargura, yo sé que yo tengo raíces de amargura, yo sé que se me hace difícil. ¿Cómo realmente lo logran que no necesariamente sea
lo que nosotros llamamos una intervención de Dios directa, que creemos en ella y que muchas veces es lo que salva a tanta gente, ¿verdad? Pero que no necesariamente Dios nos ha dado las herramientas para que literalmente esperemos que Dios en un culto, el día tal, el predicador tal me hablara y que yo fuese libre ese día. Porque creo que Dios me ha dado las herramientas para tomar una decisión consciente. ¿Cuál es el turning point para que mucha gente salga de ahí? Pues mira, por tu experiencia. Muchas veces, ¿verdad? La misma escritura advierte que cuando uno sufre estos episodios, uno no debe esperar a que la parte que ofende acuda donde uno. Y esto es una práctica tan establecida en las relaciones humanas, en las relaciones de matrimonio. El otro es el que tiene que venirme a pedir perdón. Exacto. Dios en ningún momento en la escritura advirtió que ese es el procedimiento, el protocolo. El protocolo es, si tu hermano pecara contra ti, lo pone de esta manera, acude tú donde él y acércate a él y repréndelo. O sea, entra y abre un diálogo. Al final del día, lo que quiero verla concientizar es la amargura a quien directamente perjudica, impacta es el que lo sufre. Entonces mucha gente en la mentalidad, porque esto es un problema de mentalidad, esperan que el otro, el que me falló, el que me ofendió, el que me laceró, sea consciente y venga y restituya. Le voy a ser bien honesto, en el 95% de los casos, rara la vez, el que ofende acude a cerrar esa transacción. Wow. Dios le pone la responsabilidad al individuo que lo experimenta. Hasta que la persona no cambie esa mentalidad, no hay posibilidad de que pueda salir de ese arresto emocional. Y es por eso que tú ves tanta gente enferma emocionalmente. Por eso que puedes ver tantas familias tal vez afectadas emocionalmente porque no seguimos los principios que Dios advierte. Y segundo, no tenemos amor propio. Hay una ausencia de autocuidado, hay una ausencia de responsabilidad propia. Entonces vivimos victimizados, vivimos como víctimas de las circunstancias, somos pasivos ante la misma autoagresión que sufrimos. Y tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Es un estilo de vida casi institucionalizado en este país. ¿No? Tenemos una cultura de invalidación y es por eso que la persona tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano y titánico para romper con esa tradición, romper con esa mentalidad. Y amarse a uno mismo no significa egoísmo, significa responsabilidad conmigo mismo. Si yo soy responsable conmigo mismo, puedo ser responsable con los demás. Abrimos las líneas en esta hora para que te comuniques de manera anónima y recibas una palabra de consejo de parte del terapeuta de familia, doctor Peter Burgos Vega. Vamos ahí. Buenos días, buen día. Adelante, buen día. Buenos días, estamos contigo. Sí, buen día. Me encanta el tema que están tocando porque precisamente estoy viviendo eso, pero ¿cómo puedo hacer cuando yo pues hago lo que él acaba de decir? Yo no espero a que él venga y se disculpe siendo él el que provoca la situación. Y simple y sencillamente trato de que la cosa pues baje un poquito este sentimiento de agresividad que puede haber en el momento de la discusión, y luego me siento y dialogo, pero la persona no dice nada, simple y sencillamente se queda escuchando, y yo le pregunto, hablo en un tono suave, le digo, yo entiendo que tú pasaste por situaciones igual que todo, simple y sencillamente no habla, se queda totalmente callado. Ya no sé, quisiera que buscara ayuda, pero es una persona de esta a la antigua, que como soy hombre, la mujer tiene que hacer lo que yo diga, si no se somete, pues yo he podido modificar un poquito su conducta, pero ha sido tan leve que ya no sé qué más hacer, porque trato de ver de qué manera puedo entrar en él y no, hay una barrera, no sé. Sí, usted no está sola, ¿verdad? En ese conflicto son muchas las féminas que experimentan esa misma frustración con sus maridos. Una buena táctica para romper ese silencio en un hombre es apelar primero a los intereses que él tiene como hombre hacia su persona. O sea, vamos a ponerlo de esta manera, ¿qué yo puedo hacer como esposa para que tú te sientas más valorado, más respetado, más tomado en cuenta? Entonces eso permite que el hombre se sienta menos defensivo y pueda entonces comunicar cuál es su necesidad
y ahí mismo a través de esa transacción entonces usted incluye su necesidad. ¿Qué tal si hacemos una negociación? Yo coopero atendiendo lo que es tu necesidad y tú en cambio también atiendes, y trabajamos en equipo y nos monitoreamos el uno al otro y nos sentamos y dialogamos hasta que yo pueda hacer o cumplir esa expectativa tuya que tú tienes para conmigo, para como esposa. Si obviamente usted describe que él tiene una actitud, una mentalidad que puede ser a la antigua, pues también usted tiene que posicionarse, que significa hay cosas que no estoy de acuerdo, hay cosas que me lastima, me lacera, y entonces posicionarse, que significa no estoy de acuerdo, esto me lastima mi ser como persona, e ir concientizando a ese esposo de cómo revisar esa demanda, y en el peor de los casos buscar ayuda profesional, que aunque él no vaya, usted puede comenzar buscándola para que usted sepa cómo lidiar con el estilo y la mentalidad que tiene su esposo. En ruta por acá, hola, buen día. Hola, muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Saludos igual. Escuchándolos, pues nada, veo casi mi caso. Tuve una relación de 24 años donde mi esposo era exactamente como ustedes describieron esa persona ahí. Y el problema con esto es que quienes más afectan al final son los hijos, porque copian esos estilos. Correcto. Y esas maneras, y muchas veces no saben cómo trabajar con esta situación que pasó. La persona simplemente después de toda esa relación se fue del hogar sin ni siquiera despedirse. Y nada, es una situación bien fuerte, y es cierto como dice el doctor, está así una enfermedad mental. Sí, nada, que tenga lindo día. Gracias mucho. Y ella mencionó un factor, ¿verdad?, muy cierto que no pude mencionar, involuntariamente. Los niños o los que están en la casa aprenden involuntariamente ese estilo como una forma de comunicación, como una forma de manejar conflicto, y como dice la escritura, sigo perpetuando la contaminación involuntariamente en la próxima generación. Por eso es que esta experiencia se tiene que manejar con seriedad, con exactitud y como Dios requiere. Vamos a más en esta hora. En ruta, buenos días. Buenos días. En mi caso, a mí me preocupa porque estoy llegando a la indiferencia. Yo tuve el inicio de mi matrimonio, pues fue bien difícil porque mi esposo venía con un hijo de otro matrimonio, pues que yo ayudé a criar. Y esos primeros años pues fueron bien difíciles porque había muchos problemas por la disciplina del niño y demás. Entonces, pues, psicológicamente pues fui bien maltratada. Pero nunca me quité, siempre estuve ahí, ¿verdad?, luchando por el matrimonio y demás. Pero llegó un punto en que como que en este momento pues sí, lo amo, tenemos unos hijos en común, ¿verdad?, una familia que a la luz de todos es una familia modelo, ¿verdad?, una familia bien bonita. Pero si hubiese una separación en este momento, pues como que no me mueve. Pues fueron tantos los malos momentos que aunque ahora todo es diferente, pues como que no sé si es que tengo ahora, digo yo, esas raíces de amargura que no he podido sanar, y pienso, ¿verdad?, que creé un caparazón y nada me importa. Sí. Y por más que él se esfuerce, pues no ocurre nada. ¿Cuál sería su pregunta para mí? Yo entiendo que él ha hecho su esfuerzo y yo quisiera como que cambiar, pero no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Sí, lo que usted está experimentando es una desconexión afectiva, emocional, y eso es una de las etapas de cómo la amargura va afectando al individuo. Si usted desea y tiene voluntad de hacer un manejo responsable sobre ese episodio, como muy bien mencioné, tiene que entrar en un proceso de inventario. Inventario significa me evalúo y cuáles son las protestas, los reclamos, los resentimientos que llevo por dentro. Esa carga emocional lo hago consciente y objetivo en un documento. Y
segundo, proceder a un proceso de liberar y perdonar. Recuerde, el perdón es para usted. Eso que usted está experimentando y sintiendo es poder usted recuperar funcionamiento. No es que resuelve el problema, resuelve el arresto, la discapacidad que usted está sufriendo, que ahora le está alarmando. Y entonces esto le permite volver a retornar emocionalmente a la relación para poder lidiar con la realidad que tiene y, si es posible, poder restituir funcionamiento conyugal. Peter, en ese tipo de actitud que es bastante común en las relaciones, ¿no hay un elemento de que no te quiero perdonar o no valoro los cambios que ahora son evidentes porque me gustaría, es la premisa mental, me gustaría que en parte tú sufrieras lo que yo sufrí y no te lo quiero hacer tan fácil simplemente perdonándote? Wow. ¿No juega esa idea un elemento en ese proceso de aguante? Ese fenómeno de represalia sería muy natural que ocurra porque estamos lidiando con un trauma llamado dolor. Entonces el dolor no todo el mundo lo sabe manejar, y cuando yo no sé manejar esos episodios no es sorpresa que el dolor me maneje. Y una forma del dolor dirigir la interacción humana es represalia, venganza o penalizar a otro. Sí, es un fenómeno que es muy normal y es por eso que es necesario que haya un manejo responsable, porque esto va a llevar a la escalada del conflicto, no a la terminación del conflicto.